7,7 grados en la escala de Richter, un terremoto en Canadá. Se generó el día sábado y que por supuesto provocó muchísima alarma. Hubo también en Los Ángeles, en California, hubo en Pakistán. Sismos del fin de semana. ¿Cómo nos puede pegar esto a nosotros? ¿De qué manera hay que afrontar este verdadero enjambre sísmico que se registró durante este fin de semana en las cercanías de nuestro país? Se lo contamos en el siguiente informe. El reciente fin de semana nuestro país y el mundo vivió una importante cantidad de eventos telúricos. La madrugada del domingo las costas de la quinta región sufrieron un sismo de 4 grados Richter, lo que preocupó en alguna medida a la población quienes se preparaban para vivir una tranquila jornada de elecciones. Aquella misma madrugada, un fuerte sismo con características de terremoto se registró en las islas Queen Charlotte de Canadá. El registro fue oficializado con una intensidad de 7,7 grados Richter, lo que obligó a una alerta de tsunami en las costas de Alaska y Hawái. Pasaron los minutos y efectivamente se registró un tsunami al sureste de Alaska, pero afortunadamente las olas no superaron los 30 centímetros de su altura normal. Luego de unos 10 minutos, el país norteamericano comenzó a sufrir una serie de réplicas, siendo las más considerables las efectuadas con intensidad de 6,3 y 5,8 grados Richter. Además de Canadá, Estados Unidos también sufrió de este tipo de embates naturales con intensidades cercanas a los 4 grados. Y el noroeste de Pakistán sufrió un considerable sismo de 5,5 grados. Definitivamente no es la primera vez que el norte del continente padece de este tipo de movimientos. Este tipo de geofenómeno se ha convertido en una constante en el último tiempo, lo que tiene muy alerta a sus habitantes. ¿Y para qué contar nuestro país? Especialmente Valparaíso y las regiones del norte han sufrido una seguidilla de eventos telúricos, sobre todo este año, que no dejan de llamar la atención. Múltiples predicciones de sismos han sido advertidas por Quake Red Alert y otras agrupaciones y organismos a nivel mundial que cumplen con la valiosa tarea de generar un atisbo de tranquilidad en la población para estar preparados. Nuestra tarea es hacernos cargo a través de la entrega de la información. Ganador. Mira, votamos y lo... ¿Qué? Perdón, es que iba a decir votamos y los votamos. Así, pero ya otra cosa. Los que sí fueron votados fueron muchas personas que estaban tranquilamente en lugares como Canadá, en la costa oeste. Exacto. Y en otros sectores del cordón de fuego del Pacífico, que se vio este fin de semana tremendamente golpeado, con temblores intensos. El 7,7 de Canadá fue algo absolutamente inusual en la zona, despertó mucho pavor. Así es. Una réplica de un 6,3 después, por el día siguiente. Tremendo, tremendo. Sí, pero gracias a Dios no habían daños ni afectados. Y efectivamente hace pensar, y por eso esta semana también vamos a tomar contacto con nuestros amigos de Quake Red Alert. Por supuesto. Porque tiene una lógica con respecto a la línea de la cordillera de los Andes, con respecto a la línea del Pacífico Salfate. Absolutamente. Y nos prende las alarmas para nuestro territorio nacional. Sí, y debo decir algo, nosotros como programa nos hemos hecho en distintas ocasiones bastante responsables con estos sistemas de predicciones completamente pioneras y que incluso no cuentan prácticamente con nada de apoyo respecto a la cátedra, digamos, de la misma área de investigación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digo que quizás podemos estar en las puertas de un nuevo sistema tan eficiente como el de nuestro amigo Red Alert, porque un grupo de personas que tienen obviamente un sistema similar en Norteamérica y en Perú, nuestro país vecino, fíjense que se basan en un sistema muy similar respecto al comportamiento de manchas solares, que obviamente está mucho más caído en desgracia para los académicos de la sismología, pero que ellos dijeron entre el 26 y el 28, y como yo había tuiteado, dije, vamos, no quiero decir nada, vamos a ver cuál es el comportamiento de estos, si es que ocurre lo que ellos dicen, y de ahí comenzamos a tomarlo en cuenta. Pues bien, fíjense que entre el 26 y el 28 fue tomado Norteamérica hasta llegar a Valparaíso, que estaba mencionado pero muy leve, y justamente le ocurrió. Entonces,
Ahí próximamente quizás vamos a estar ingresando un nuevo sistema de estadísticas de pronóstico que tiene nada que ver con el sistema de migración sísmica que ya está perfectamente para nuestro haber probado de nuestro amigo brasileño, sino también respecto a cómo funcionan las manchas solares y cómo nos afectan en un mismo punto, reflejo así, respecto a Tierra-Sol. Oye, y lo vamos a estar diciendo, digamos, todo para tomar las precauciones y ver si las estadísticas siguen acompañando este nuevo sistema. Exacto, y además también se vieron afectados la gente de Pakistán, que en el año 2005 sufrieron un terremoto bastante fuerte, donde hubieron 73.000 muertos y también 3,5 millones de personas afectadas en sus viviendas. Entonces no está lejos, después de haber sufrido un terremoto de un 7,6, haber sufrido este fin de semana un 5,5 que para ellos es bastante fuerte. Esas imágenes que estamos mostrando son la alerta de tsunami en Hawái, una situación muy tensa que se vivió. Que llegó hasta Florida, llegó hasta las costas de Miami. Mi viejo me escribía y me decía, wow, aquí esto es peor que los tornados, se lo están tomando más a pecho. En una situación bien compleja en Estados Unidos, porque recordemos que hoy y en las próximas horas deberá llegar justamente a la costa este de Estados Unidos esta denominada tormenta perfecta, que se junta con una tormenta tropical que viene desde el Caribe, con un sistema que viene bajando desde el Ártico, por lo tanto... Le llueve sobre mojado, digamos, a las partes del trópico del sur de Estados Unidos. En Estados Unidos hay una situación bien compleja, si se quiere, respecto a fenómenos naturales, sobre todo en días previos a la elección presidencial. Yo nunca había visto al presidente de Norteamérica, o sea, en este caso, el de turno Barack Obama, para plantarse delante de la nación, y ayer en declaraciones decía y recalcaba tómenselo con responsabilidad y tómenselo en serio, porque lo que viene va a ser bastante fuerte. Bueno, y una de las cosas que también llama la atención, porque nosotros vamos a vivir un fin de semana largo, uno de los más largos del año, 4 días que van a comenzar el miércoles a mediodía de seguro, con atochamientos que salen hacia todos los lugares más turísticos de nuestro país, lugares que por gran cantidad son costeros, donde en esta época uno va generalmente aprovechando que es primavera, que el clima ayer la gente ya comienza a arrancarse los fines de semana. Comienzan a arrancarse precisamente hacia los lugares del playa y es donde más cuidado debemos poner, y es por eso que esta semana tenemos un compromiso con ustedes de entregarles la mayor cantidad de pronósticos para que usted vea si le sirve, si no le sirve, si lo quiere tomar en cuenta o no, pero para que esté más tranquilo a la hora de tomar su decisión de ir a la costa y de saber que a lo mejor va a haber un temblorcito, un grado 4, un grado 5, que no es para mayores preocupaciones, pero que vaya la familia preparada. Y cuando a nivel mundial se activan las alarmas de tsunami, para nosotros también se activa esa conciencia. Estamos muy cercanos de un 2010 a un 2012, de entender de que eso es muy frágil, sobre todo para las personas que hoy día, hasta el día de hoy, sufren de eso, o sea, gente que perdió familia, gente que hoy día reconstituye sus casas, que está en esa duda si saber si volver a ese lugar, si plantearse en otro lugar. Hay mucha gente sin solución y todavía las soluciones de, qué sé yo, de organización, todavía siento yo, y mucha gente lo dice a nivel regional, se está al debe. Y te digo una cosa, por razones como la que estamos viendo, a la falta de información cuando hay algún tipo de temblor, de alarma de tsunami, por la falta, esto lo quiero relacionar con lo que pasó ayer en las elecciones, y un descontento generalizado y una rabia de mucha gente de no tener información contundente. Y yo lo he dicho en esta tribuna muchas veces, yo no me siento segura en muchas partes de nuestro país cuando llego, porque no hay un patrón claro. Los que no vivimos en lugares costeros sabemos menos reaccionar frente a las mareas. Uno llega y empieza a mirar el mar y todo le parece sospechoso. Más allá que uno no sabe reaccionar. Más allá que uno ha desarrollado el sentido común, que por cierto corresponde, pero cuando no hay una política, cuando no hay una política de prevención para todos por igual, uno se siente los fandados, como dice la Mayra, y es súper legítimo. Y eso se ve reflejado en episodios como ayer, en donde nos sentimos que la autoridad que nos debería decir, claro, pam, vino, aunque tengamos 37, 47 años, da lo mismo, pero que tu alcalde, que tu autoridad le diga, miren, aquí en Viña, aquí en Quintero, aquí en Iquique, la cosa es así, las alarmas van a sonar de esta manera, y que la gente sepa cómo actuar, para que este fin de semana, que es largo, el turismo no se vea afectado, y muy por el contrario, se vea potenciado, pero con buena información. Vamos a estar para la semana contactando a nuestros queridos amigos brasileños, y yo hasta lo que se alcanza a ver hasta ahora, feliz de que podemos contar con un nuevo sistema de predicción, porque solamente quiero decir que de 10 predicciones, digamos, que hace Red Alert, junto con este otro, se juntan al menos en 7 puntos. Y ellos se dedican incluso a temblores o movimientos telúricos que parten de cero. Acuérdense que nuestros amigos brasileños, si tiembla acá,
ellos ven dónde va a rebotar ese sismo. Esto otro parte completamente de cero. Si le sucede algo al Sol, ellos dicen, va a reaccionar en un punto, digamos, a partir de que no esté vinculado con ningún otro temblor anterior en tal punto del planeta. Entre el 26 y el 28 dieron una serie de puntos y tembló exactamente en eso. Eso no es casualidad, porque lo dijeron con más de una semana de anticipación y con una seguridad que hoy día nosotros al menos como canal nos vamos a empezar a hacer cargo y nada, simplemente ya tenemos 2 informes. Es como cuando uno dice, ya consultamos a los especialistas, a los doctores, pero quiere una segunda opinión y obviamente tenemos esta segunda opinión y coincide maravillosamente con nuestros amigos brasileños, que ya pronto vamos a estar hablando con ellos. Sí. Y nada, así que ya tenemos 2 formas de dónde sacar información de cuándo y dónde y de cuánto va a ser la magnitud del temblor que se nos venga encima. Notable. Mi papá y mi mamá... Mientras los demás dicen que no puede, nosotros sabemos. Sin bola de cristal ni nada. Esa es la maravilla que cuentan, por ejemplo, en el Caribe, con la predicción de los huracanes. Mi papá y mi mamá vienen llegando de Florida. El día en que se veía, de hecho el avión tuvo que cambiar de ruta producto de que había un huracán que iba avanzando, una tormenta. Pero el piloto, la torre de control, los mismos pasajeros pueden prever esa situación porque la información es de anticipación. Entonces, no hay... A ver, yo pienso aquí que miedo tomar un avión cuando hay un huracán, pero ellos pueden desviarse, pueden darle la vuelta, de alguna manera esquivar el obstáculo. Hasta el momento, y si no fuera por nuestro amigo brasileño, nosotros no podemos esquivar el obstáculo con los temblores. Mira, y es por eso lo que intentamos pero hacer. Mayra, tú sabés que históricamente, que una vez nos contó una querida amiga que nos acompañó largo rato, durante una buena temporada, acá en Mañanero, que fíjate que en la historia de los cálculos, digamos, y pronósticos del tiempo, ¿cierto? La meteorología, antes la única forma, estoy hablando de lo antiguo, así digamos, antiguas civilizaciones, era desde que hacían un cálculo entre la temperatura, mirando los animales, que las nubes, o que me duelen los callos. Y obviamente no había ciencia posible de reunir la información para decir mañana va a llover o no. Lo más seguro es que sí, porque está nublado, pero en realidad en una se sale el sol. Conforme la ciencia fue avanzando en este terreno, hoy día tú puedes con un mínimo de 12 horas saber y poner, digamos, una aplicación en teléfono o meterte a Meteorología de Chile y saber cómo va a estar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y hasta el domingo. Con un grado de certidumbre, digamos, casi el 100%. Fue porque pasaron de, saben que esto no se puede hacer porque si por ahí cambia la tormenta o la corriente del niño, que no sé qué, saben que son muchas variables, hasta que de repente se hicieron cargo y hoy día se puede saber casi con una certidumbre, insisto, el 100%, cómo va a estar la temperatura, se va a llover o sol de aquí al domingo. Sí. Pero con los temblores, mientras sigan existiendo, no se puede, y no que no, viejo, nunca se van a avanzar. Así que otros están haciendo la pega y, escúchame, la están haciendo. Y en otros países, yo viví un huracán en Cuba, hace el 2008. Y la televisión se interrumpe, todos los canales, que no son muchos en Cuba, se ponen a un discurso oficial en el que son puras recomendaciones de qué hacer frente al huracán. Los hoteles la tienen clarísimo, el turismo lo tiene... Estoy hablando de un país que no es Estados Unidos, digamos, que no tiene el poderío económico y qué sé yo, pero la información es clara y contundente. La conciencia está instalada. Tú vas a la calle y le preguntas a un niño, ¿sabe lo que tiene que hacer? Al dependiente de la tienda, al gerente del hotel. El turista se siente... Yo en mi vida había pasado un huracán, pero me sentí tranquila porque todo el mundo tenía súper claro. Mira, folletos en las piezas, la televisión, se suspende toda la programación. Esta es la gran duda. Y un experto que dice, usted haga esto con las ventanas, haga esto con el agua, escóndase aquí. Pero mira, esta es la gran duda que tengo. La otra vez contó maravillosamente, muchas gracias a todas las personas que colaboran con nosotros en nuestro correo mananeros@lared.cl y también en el Twitter, comenzaron a decir, la otra vez que hubo el temblor, a las 2:30 de la tarde aproximadamente, dice un profesor que le tiene pavor, digamos, es irreprochable hasta cierto punto, salió arrancando y dejó a todos los niños de cuarto básico solo en la sala de clase. No puede ser. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se están haciendo simulacros en el norte, varios, otros por allá en el sur, pero ¿por qué no es una orden nacional? ¿Por qué, como dices tú, yo no salgo a la calle y le pregunto a un niño X, a ver, ¿qué hay que hacer para un temblor? Bueno, lo primero tenemos que ponernos en fila, ponernos debajo de la puerta, anda a saber tú. No tienen ni idea, dicen arrancarte, van a decir. Entonces, eso es lo que pasa, porque no es obviamente, digamos, una decisión país, porque en el norte uno puede entenderlo, porque hay pronosticados de parte de los pronosticadores, decimos, hasta, digamos, de los sismólogos, digamos, más férreos en términos académicos. Es un sí o sí. Pero el último terremoto fue en el sur, no fue en el norte. Entonces, digamos, ¿por qué no lo instalamos como misión país? Que se sepa y que preparen los profesores.
Insisto, no lo estoy pelando. Es irreprochable el terror que algunos lo pueden tener, pero claramente, si es que ese profesor no está catalogado, digamos, para dirigir un curso, que haya monitores, digamos, por curso. Lo que tú dices es tan cierto con respecto a lo del tiempo, ¿sabes por qué? Porque a través de que eso se perfeccionó, también primero partimos planificando muchas cosas. Planificamos tecnología para lugares donde se puede plantear, qué sé yo, una agricultura, la economía. O se puede despegar un avión, o por último se puede salir con paraguas, con polera. Pero por eso, muchos tópicos, muchas esferas que involucran toda una sociedad, o sea, partiendo de la base de la vida humana, como decís tú, Magdalena, que tiene que ver con que un avión planifica el no pasar por el camino donde viene el tornado, y efectivamente se salvan millones de vidas. O sea, desde esa planificación hasta el cultivo de decirle a la gente, sabes que este año, gracias a la planificación del sistema meteorológico, va a ser un año duro, entonces hay que mejoremos nuestro sistema de riego. En vez de tener que depender siempre de un gran caudal, busquemos una tecnología mejor. Vamos a una técnica del goteo. Y así sucesivamente en distintos ámbitos de la ciencia. Juanjo, yo tengo una hija, la mayor en cuarto básico, y me encantaría que le hicieran una prueba con respecto a cómo debe reaccionar un niño. Y nada, la prueba de lenguaje, la prueba del science. Oye, pero inglés. eso, imagínate. Pero ¿por qué nuestros hijos, una niña de cuarto básico tiene 10 años? 10 años es un niño grande, es un niño que, que puede ayudar. Cognitivamente puede entender, además, deducir. En mi caso es mi hija mayor y tengo las otras dos en el colegio, que pueda servir de cabeza de familia, no tengo idea, que les enseñen un protocolo de cómo reaccionar. Pero el protocolo, es que el protocolo no existe. Y el protocolo puede existir en tu casa, puede existir en una oficina, puede existir en un ministerio, pero no hay un manual. No existen los protocolos. Una experta en seguridad de Naciones Unidas, una chilena, hace un tiempo salió en una entrevista en el diario Las Últimas Noticias diciendo Chile no está preparada para un terremoto grado 8.8 de nuevo. Y no está preparado porque no existe un protocolo de seguridad. No sabe qué hay que hacer. Claro, tú en tu casa seguramente tienes un protocolo. Yo tendré uno, Felipe, la Mayra tendrá otro, pero no existe. Huevazo el 27 de febrero, que fue en la noche. Porque eso sería a las 3 de la tarde. Sí, claro. Y la estampida, el griterío, el vidrio. Imagínate el desprendimiento de los vidrios donde habrían caído. La gente arranca en auto. De hecho, es un caos. Claro, algunos dicen, chuta, qué terrible que no nos voy a pillar en la noche. Para algunas veces hasta mejor, como dices tú. Porque están todos juntos. Imagínate que tengas que irte acá con un terremoto y ir a buscar a tu hijo al colegio sin semáforo. Digamos, donde hay... Es peor, o sea, hay que tener una contingencia. Un apoderado del curso de mi hija murió para el terremoto. ¿Por qué? Porque cayó la pasarela de la carretera General San Martín. Él venía manejando, la pasarela cayó, se enchufó y salió despedido una cantidad de metros porque iba sin cinturón de seguridad. Imagínate la estampida, lo que tú dices, tú estás acá en el canal y quieres ir a tu casa, pasarelas se caen. ¿Cuántos chocarían? No, por supuesto. ¿Cuántos morirían? Lo que dice la Mayra tiene que ver con la seguridad. Vamos a pasar un tema tremendamente fascinante para muchas personas, porque mal que mal, desde Platón supuestamente existió una civilización antes que la nuestra y cuyos grandes sabios, después de que hubo una gran debacle y que esto se extinguió, gran parte de sus sabios fueron transportados a distintas civilizaciones que obviamente le traspasaron su conocimiento astronómico a los mayas, arquitectónico a los egipcios, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la Atlántida, porque estamos hablando de esto, porque si yo no lo hubiera visto con mis propios ojos, la verdad es que jamás lo hubiera creído. Sucede que hace un par de años, un grupo de científicos canadienses, hombre y mujer, hicieron el descubrimiento, a mi parecer, más maravilloso del último tiempo en términos arqueológicos. Debajo, ¿cierto?, 700 metros de profundidad en el océano, frente, digamos, o en el medio del Triángulo de las Bermudas, lo que parecería explicar muchos fenómenos que allí se dan, unas ruinas con un nivel de complejidad arquitectónica que no corresponde a la época con que fueron datados, entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo. Supuestamente, miles de años después, el hombre recién estaría aprendiendo a descubrir la escritura, digamos, vivir en tribus, la agricultura y todo lo demás, pero había una civilización que ya construía verdaderas, digamos, empalizadas tremendas, y no solo eso, pirámides, que incluso una de las 3 que se descubrieron parece estar hecho de un material completamente pulido como si fuera el vidrio o algún tipo de cristal. ¿Tendrá que ver eso con todos los problemas magnéticos que se dan en esa zona desde tiempos inmemoriales? Finalmente, encontramos la Atlántida. Algunos dicen que, a no dudarlo, y esto podría cambiar tal la historia
como la conocemos hasta entonces. Vamos con la nota que lo explica casi todo y atención porque muchos tienen que decir al respecto de si encontramos o no la Atlántida. Parece que sí. Miren. ¿Se imagina una ciudad completa bajo el mar? Eso es lo que descubrieron científicos canadienses justo bajo el Triángulo de las Bermudas, ubicado en el Océano Atlántico. Un robot sumergido en las aguas del Atlántico fue el que descubrió las grandes construcciones que corresponderían a pirámides, una de ellas nada menos que de cristal y otras con extraños grabados en su exterior. Pero lo más increíble de todo es que los científicos relacionan este hallazgo a la Atlántida, el mítico continente que desapareció hace 10.000 años bajo estas mismas aguas y que ha sido la protagonista de diversos escritos de Platón. Algunos dicen que la Atlántida se trata de un mito, otros creen que efectivamente fue una antigua civilización. Sin embargo, el filósofo Platón aseguraba saber la verdad sobre esta mítica isla que hace 10.000 años fue destruida por un gran terremoto. Se dice que en este continente, que era aún más grande que Asia, vivían 10 reyes y uno de ellos era el dios del mar Poseidón, quien gobernaba la Atlántida. Platón asegura que se generó una gran civilización bastante avanzada y con una gran herencia cultural. Sin embargo, poco antes de sufrir la gran catástrofe, esta civilización se enfrentó con los griegos, pelea que no pudieron vencer por desaparecer a raíz de un gran terremoto que los sepultó bajo las aguas. La Atlántida, que hasta el día de hoy ha sido todo un mito, hoy al parecer fue develada. Muchos estudiosos del tema han estado tras sus pistas desde hace miles de años, creando teorías sobre su ubicación y algunos sobre su existencia. Existencia que hoy científicos canadienses se encuentran cerca de confirmar y que en Mañaneros le presentaremos. ¿Existió la Atlántida o no? Lo vamos a conversar en algunos segunditos más. Pero antes te quiero contar algo muy importante, porque todos tenemos nuestros propios secretos. Para vernos mejor, hoy les quiero presentar el mejor secreto. Mira. Para una piel firme y suave, no hay fórmulas mágicas. Nivea Q10 Reafirmante repone la coenzima Q10 que tu piel pierde naturalmente con el tiempo, dejándola firme en solo 2 semanas. Nivea Q10, porque no existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Claro, ya lo saben, no existen fórmulas mágicas, existen fórmulas lógicas. Crema reafirmante Q10 Plus de Nivea, ¿es para ti? Saludamos a Jennifer Warner, que ya está con nosotros, que se integró al equipo. Tuve ahí un imprevisto de salud familiar, así que disculpen. Mi hijo le dio varicela. Ah, pero mejor, está bien. Ahora tiene anticuerpos. Sí, pero yo lo tenía vacunado, pero igual brotó. Así que bueno, hay que saber estar. Antes de ir a la mención y a la pausa, estábamos hablando de la Atlántida. Bueno, esto es un descubrimiento absolutamente oficial, noticia que acaparó todo tipo de medios, pero es curioso, porque la gran mayoría le dio apenas una porción mínima, digamos, estoy hablando de los tabloides, a lo largo y ancho de nuestro planeta. Sin embargo, a mí me parece que lo que se acaba de descubrir aquí, humildemente, es probablemente algo de lo más importante, porque reescribe de alguna manera cuál ha sido la evolución de nuestras civilizaciones. Miren, solamente para hacer una especie de rastreo, tiene que ver esto con que, ¿por qué los egipcios, por qué los mayos tenían tanto conocimiento? Varios de ellos dicen que descendieron desde las estrellas, obviamente, grandes creadores, grandes sabios que les enseñaron respecto a la astronomía, agricultura, conocimientos matemáticos, arquitectónicos, que hasta el día de hoy los antropólogos no se explican cuál es la fuente de conocimiento de todo este origen, ¿cierto? Pues bien, otros dicen derechamente que venían de mundos, digamos, que ya no existían, porque como decía la nota, supuestamente un gran maremoto, ponga mucha atención porque se parece mucho al tiempo que vivimos actualmente, un terremoto que incluyó un tsunami gigantesco, arrasó con esta ciudad, que era el máximo esplendor de la civilización en aquel entonces, entre 8.000 y 10.000 años antes de Cristo, y que la tecnología se desfasó de la vinculación humana con la naturaleza. Lo mismo que muchos, digamos, profetas, digamos, videntes, están diciendo actualmente, que estamos en un estado de peligro, en donde somos terriblemente tecnológicos, pero eso, en vez de unir a las personas, y que parece que estamos más conectados, lo que hacen es desarraigarnos de las emociones y del contacto físico y natural que nos unen a todos nosotros. Claro. Bueno, fíjense que, atención, porque mira, vamos a ver parte de estas
Mira lo que encontraron, te pasaste. Esa foto es real, digamos. Imagínate, son pirámides escalares, digamos, como las de las culturas, digamos, centroamericanas. Viejo, son verdaderos caminos y todo. Está frente a Cuba. Está 700 metros bajo el agua. Atlántico. Exactamente, frente a Cuba, digamos, y dentro del Triángulo de las Bermudas. Yo, bueno, para muchos buceamos, ya yo tengo como afición a hacer buceo en profundidad. Y en alguna oportunidad, recuerdo cuando estaba haciendo una inmersión, no sé si en Belice o en Cuba, que había un señor, un viejito que siempre se tiraba a bucear y que él decía que alguien había visto anteriormente parte de estas pirámides. Y ellos decían que esto era verdad, que era una ciudad especial, que tenía una energía magnética, que nada que ver con el Triángulo de las Bermudas, que esto se encontraba justamente ahí, en el Mar Caribe, digamos, en ese sector. Entonces, qué heavy que ahora aparezcan las fotografías. Obviamente, bajando solamente hacia un buceo, ya sea con todo tipo de equipo, el hombre no puede llegar a esta profundidad. 40 metros Claro, máximo. lo que acabamos de ver exactamente son 700 metros que mandaron un robot, como una especie de baticafo robotizado, que hicieron una captura de esa imagen, son tremendas. Escúchame, hay avenidas, calles, hay 3 pirámides grandotísimas, así, y más encima, una de ellas, que obviamente el tiempo ha pasado y se ha llenado de todo tipo de algas, en fin, pero una de esas, digamos, parece reflejar la luz cuando uno proyecta algo sobre eso, que parece estar hecho de un material pulido, como es cristal, que pareciera que ser una fuente de energía de captación, que era con el sistema de energía que funcionaba toda la ciudad. Bajaba algo, al parecer de la ionósfera, como Nikola Tesla postulaba, energía limpia, pura, permanente, constante, y parecía que esa pirámide sigue funcionando, y es por eso que los instrumentos fallan cuando pasan justo por encima de las pirámides. ¿Son más grandes? Son más grandes que las que uno conoce. Algunas sí y otras son del tamaño más, son más de los tamaños de las pirámides de Centroamérica, como Azteca. Esta confirmación científica, a través de las fotos que estábamos mostrando... Claro, no una foto mula, nada, sí, es verdad. No, es una foto real. Puede tener coincidencia o no, y por eso te lo pregunto, porque este chico argentino, que tiene algún tipo de habilidad para poder predecir ciertas cosas, y que él dice que viene de un planeta, ¿tú te acuerdas un poco? Las imágenes que nosotros hemos mostrado aquí en el programa. Él también habló en extenso de la Atlántida. Alessandro Di Stefano, ¿no? Alessandro Di Stefano. Y él dijo porque él dice que provenía de ahí, po. Exactamente. Y que existía la Atlántida y que todo esto... Y daba algunas luces, incluso algunos croquis, porque muchas de sus predicciones o de sus imágenes él las dibuja. Y iba más allá. Él decía, yo provengo de la Atlántida. En algún momento, ahí estamos viendo a este muchacho, usted lo puede youtubear, Matías Di Stefano, este niño índigo considerado, que la otra vez la gente me preguntó en la calle, qué maravilloso que haber presentado este tema. Él es uno de los niños índigos más notables de este planeta, tan solo tenía 7 años de edad, daba grandes conferencias respecto a su recordación de vidas pasadas y cuál es el peligro, pero también daba a mano la solución. Fíjense que actualmente él se dedica a hacer grandes, no tours, como decirlo, grandes paseos por los cordones cordilleranos, donde la energía de la Tierra se está desplazando para pedir ayuda para que la Tierra, digamos, no se sacuda con tanta fuerza en los terremotos y cataclismos. Y fíjate que él decía, yo estuve en la Atlántida y nosotros caímos en decadencia, que es exactamente el mismo panorama que actualmente yo veo en la sociedad actual a nivel global. Antes nosotros vivíamos en una ciudad en medio del Atlántico. Hoy en día esto es generalizado y podemos correr el mismo riesgo, así que tratemos de detener esto. Ahora, Salfate, perdona, pero sí, por favor. Si uno ve estas imágenes, ¿no es verdad? Y como tú señalabas, fue una noticia a nivel mundial. Son varias pirámides monumentales, colosales. Sí, colosales. Pero también hay algunos monolitos con grabados, que de alguna manera te demuestra como la cosa fina, el detalle, por supuesto, que te hace aún más relevante el descubrimiento. Era una civilización completamente emplazada en la modernidad. A ver, tiene lo que se alcanza a notar, sistemas de regadío, avenida, casas particulares, digamos que son las callejuelas, y claramente templos. Está basado en un centro, que es como decir una plaza de armas, o ponte tú, claro, y comienza a través de círculos, comienzan obviamente la ciudad a emplazarse hacia afuera, y claramente con una llegada hacia el sector central, que es donde están las pirámides principales. Pero Salfate, o sea, es una ciudad moderna. Se supone que esto estaba en la superficie y algo hizo que se hundiera. Un tremendo cataclismo, que es un terremoto, que ellos los que lo golpeó fue un maremoto. De hecho, mira, si podemos ir a las imágenes de Platón, hace mención. Yo me acuerdo, hay 2 textos principales por ahí,
obviamente hay grandes textos de los cuales algunos tratan de hacerse cargo, pasando por Liliana, ponte tú, pero Platón derechamente hablaba de esta gran ciudad que donde se paseaban los dioses. A ver, los antiguos filósofos griegos tenían una vinculación con dioses, pero ojo, dioses que se parecían a los humanos, que tenían hijos con mujeres, que eran los semidioses, como Perseo, Hércules y todo lo demás. Pero ¿por qué le llamaban dioses? Claro, porque detentaban una tecnología que ellos claramente los hacía volar, le decían alguno el dios del rayo, claro, alguien que tira electricidad o algún tipo de rayo láser, vamos a inventar. Obviamente para uno controla la fuerza de la naturaleza. Ese nombre o ese mote no es gratuito. Por supuesto, algunos decían Mercurio, que camina súper rápido, digamos. Claro, tenían sistemas de desplazamiento que para ellos decían, chuta, estos tipos se ven como humanos, porque los decían que tenían el mismo aspecto, pero no lo son. Son dioses porque vuelan, corren rápido, se meten con nosotros, se meten en nuestras casas en secreto. Y ellos hablan, decían, ellos se mueven, entre otras cosas, en la Atlántida. De cualquier forma, que era la ciudad de los dioses, en el fondo. Previo a los viajes de Colón. Porque si no, Colón se habría encontrado miles de años, pues, imagínate. Claro. Oye, ¿y tú crees que esas no, 15.000 años antiguos que de planteaban los griegos podían ser seres extraterrestres? Bueno, fíjate que aquí es donde hay que mezclar las cosas, porque al parecer la gente que vivía en la Atlántida, el conocimiento que detentaban, digamos, esto de que la energía no era producida ni por electricidad, sino que simplemente sacaban la energía que estaba en la ionosfera. Hay una cantidad de datos respecto a que tratan de juntar sobre estos sabios que emigraron a distintas culturas. Por ejemplo, Hermes Trismegisto, que él obviamente sabía cuando subía el Nilo, le decía, a ver, las pirámides hay que hacerlas así, sabe, todo no sé qué, y el otro, bueno, hagámosle caso, este gallo sabe. Él inventó las 7 leyes herméticas. Exacto. Que ahí está todo, son 7 leyes que rigen el universo, en donde la primera es el mentalismo, que uno crea lo que cree. Que es lo que estamos hablando de la glándula pineal otra vez, o sea, lo tenía clarísimo, claramente no lo hizo a través de observaciones, eran científicos que tenían una comunión con conocimiento esotérico. Él es la famosa frase que dice, como es arriba es abajo, así como los átomos son como pequeñas esferas moviéndose, electrones, protones, así también son los planetas, que buscan una imitación. De hecho, los grandes biólogos en la actualidad dicen, la vida no es más que una repetición fractal, vale decir que es una hoja, un árbol chiquitito que se parece al árbol, obviamente, que lo sostiene. Pero mira, podemos, por favor, les voy a pedir, señor director, editora, ¿cuál fue lo que descubrió el robot, que es esa fotografía? A ver, eso, viejo, no lo puedes cuestionar. A ver, ¿cuál es lo maravilloso? Que obviamente todavía, a lo que tengo entendido, no han publicado todos los descubrimientos, pero creo que lograron ya extraer con el carbono 14, y eso fue fechado por lo menos 8.000 años antes de Cristo. Para que entiendan, la civilización es relativamente moderna, pero aún andando prácticamente a pata pelada, se datan del año 5000 antes de Cristo. Imagínate que esos son 3.000 años antes. O sea, la humanidad ni siquiera, digamos, o sea, eran primitivos, pero ellos no. O sea, claramente eso es una civilización anterior. Ahora, eso es reescribir la historia, no tiene nada que ver con lo que nos enseñaron. La luz, la luminosidad, porque cuando uno va descendiendo en las inmersiones, los fondos abisales, quienes han visto reportajes en los programas, en los canales de cable que son científicos, se ve que los fondos abisales son absolutamente oscuros, claro, ¿no? Y 700 metros en profundidad, a mí me parece que la visibilidad que se muestra en esas imágenes me hace como un poco tener alguna suspicacia. Lo que pasa es que decían ellos que empiezan a tirar como una especie de bombas de bengala. Tiraban un montón y empezó a reflejar. Que fue ahí donde les llamó la atención que una de las pirámides parecía reflejar en la luz de vuelta, digamos. Fue iluminado por este robot, porque un ser humano no puede bajar nunca. Hasta ahí no llega la luz. Son cámaras especiales, digamos, que tienen las condiciones apropiadas para llegar a ese nivel. Pero aquí era lo maravilloso. ¿Tú sabes cómo dieron con ese punto? Porque siendo que la luz del sol no puede llegar tan abajo, por muy cristalinas y límpidas que sean las aguas caribeñas, fíjate que decía que donde había a veces un sol perfecto, parecía que la superficie representaba un cierto reflejo. Era como que estaban hechas para sobrebrillar pese a la profundidad, y fue ahí que decidieron, ¿sabes que investiguemos acá? Porque se forman, esto no lo sé con precisión, pero decían que había una especie de luminiscencia que emergía de ahí, como un arcoíris, ponte tú, estoy pensando ahí, y bajaron a ver eso y se encuentran con eso. Claro, eso fue lo que les provocó. Les llamó la atención. Salfa, basta ver esto para darte cuenta de que si cualquiera haya sido la razón por la cual se hundió esta ciudad,
que tiene como semejanzas con Palenque, con Machu Picchu, con algunas civilizaciones americanas. Claro, mucho de la cultura teotihuacán, dicen los expertos. Sí, se parece a la azteca, a la de Teotihuacán que está ahí cerca de México. Cuando esto se vino abajo, ellos emigraron a todas estas culturas, en donde ahí donde se junta la mezcla de lo primitivo, de lo tribal, con estos tipos que son modernos, que dicen así como, ya, a ver, ¿qué tenemos? Palmeras, palos y un grupo de gente. Ya, tratemos de levantar algo más o menos de lo que yo sé de ingeniería física y todo lo demás. Al mirar eso, la conclusión que más me asombra es que si pasaron por un cataclismo, por cualquier hecho que los hizo sumergir esta ciudad, mira en las condiciones que aún está. No, o sea, si está muy cae como perfecta, como cae, como que fuera un ascensor. O sea, una construcción perfecta. Exacto. Prácticamente es Alfate de otro mundo. Prácticamente otro mundo. De ahí que está la gran duda de que cuántas personas están comprometidas ahí en términos de conocimiento. ¿Son un ser humano? Lo que dicen los textos sí, pero al parecer eran seres humanos que estaban completamente con la noción de que no son lo único del universo y al parecer que llevaban una vida relativamente bien hasta cierto punto, tenían contacto con los mismos. ¿Sabes lo que pasa, Juan Andrés? Para quienes hemos tenido el privilegio de estar en estos puntos de energía de América Latina, a todos estos les recomiendo, a todos los que les llama la atención este tipo de temas, que vean un documental en internet que está en www.americalarevelación.com. Mírenlo porque también tiene que ver con esta conexión. Deberíamos traerlo, de hecho, deberíamos mostrarlo. Bueno, y los incas en Machu Picchu, los mayas en Chichen Itza o los mismos aztecas en Teotihuacán, las pirámides no son iguales, la formación tienen todo el concepto, digamos, piramidal. Claro, uno en términos generales los ve iguales. Pero la forma en cómo se van estructurando las subidas, digamos, no son iguales. Esta, al parecer, ¿qué dicen los expertos? ¿De cuál inspiración sería? ¿Qué cercanía tendría? ¿A quiénes? Son muy similares a la de las mayas, se han quedado con eso, pero como te digo, lo que ellos han revelado, estamos esperando el gran informe final. Esto decidieron tirarlo de alguna manera para seguir manteniendo los fondos y todo lo demás, pero créeme que a partir de que esto se publicó hay un interés generalizado ahora a través de gobierno. Ahora empezaron, yo creo, los problemas de estas aguas internacionales, obviamente de quién es mío, o sea, más importante de quién es la luna, de quién es la Atlántida a esta altura. Pues entonces, a ver, ¿por qué? Porque como podemos ver en esas construcciones, hay que decir, muy serio los científicos, me cuesta mucho pronunciarlo, ellos son dos, hombre y mujer, Paul Weinsberg y Pauline Salitsky. Ellos, obviamente, para ellos un descubrimiento arqueológico, pero para muchos que al tiro saltaron las antenas y dijeron, a ver, entonces cuando uno va a Cuba, obviamente, va de Europa, digamos, de otra parte, hasta el día de hoy lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas, porque pueden seguir eso descubriendo mucho más allá. El Triángulo de las Bermudas abarca una gran cantidad, digamos, de kilómetros cuadrados marítimos, digamos. Bueno, pues bien dije, capaz que esta era la explicación, porque se habían dado muchas, digamos, no satisfactorias, que gases, trombas marinas, pero nunca se había visto alguna. Sin embargo, si eso sigue funcionando, ponte tú que eso fuera un reactor, un captador de energía, y de repente, claro, pasan aviones o barcos que usan instrumentos y comienzan a fallar. Y no siempre, pero que algunos han desaparecido. Si eso, ponte tú, aquí ya vamos a poner fantástico, ponte tú que eso fuera un portal dimensional, ponte tú que eso abriera vórtice. Y a veces como aviones de guerra en la historia de Estados Unidos han pasado y terminan diciendo ¿dónde están? Y lo siguen escuchando por radio. Pero no existen. Pero no lo ven en el radar y comienzan a describir lo que ven y no corresponde a nada en la geografía, dentro de los pocos kilómetros que el combustible le permitía para abarcar. Es como si los transportara a otra parte. ¿Qué sabes tú? Y contestando lo que decía Juanjo, si es que eso como para llevarte a otras partes. Y si eso sigue funcionando, obviamente podría explicar muchos de los defectos instrumentales, claro, que obviamente que ocurren en esa zona, que ocurren en el mundo. ¿Tú me dejas contribuir en una sola cosa? Si existiera la posibilidad de comparar, yo he tenido la oportunidad de estar en Machu Picchu, en Teotihuacán y también en Chichen Itza, con Uxmal, que está muy cercano. Y esto es mucho más parecido al lado de Chichen Itza y Teotihuacán. ¿Por qué? Porque tiene las pirámides centrales, los lugares de sacrificio donde jugaban, donde hacían esos juegos con... El juego de la pelota. El juego de la pelota. Exacto, y todo. Era como un básquetbol con fútbol. Yo, a la entrada de Chichen Itza, existe un gran mapa que te genera toda la distribución, te dice, usted está en este sector o vaya para este lado, y mirando a esa imagen en particular, es muy parecido a ese tipo de construcción que de Teotihuacán. Ojo, usted sabe que las pirámides de Giza, así como las pirámides, digamos, las que tú mencionaste, Chichen Itza y Uxmal, no están
no están ubicadas verticalmente. Pongan mucha atención. A ver, ¿cómo es eso que no están ubicadas? Maravillosamente son un triunfo de la arquitectura, de cómo están edificadas una. Pero uno de repente dice, pero no están en línea. O sea, están como corridos y dice, ¿por qué? Pasarían años que dijeran, oiga, estas pirámides apuntan constelaciones específicas, que son las mismas que apuntan la de Gizeh. Eso hay que entender. Claro, de que hay que mirar para arriba, no mirar para abajo. Exactamente, claro. Maravilloso, Felipe. Y ahora atención, porque muchos, digamos, solo contamos con esa foto, pero no faltaron los que hicieron así como una geometría, así empezaron a calcular, digamos, todos los ángulos, claro. Y al parecer tendría los mismos corrimientos, pese a que se desplazaron de la Tierra, del lugar original, al parecer, todo calza, porque claramente no están colocadas derechitas, porque necesitan extraer alguna energía de ciertos astros en particular, o por último, que sean en honor o en homenaje a, digamos, ciertas constelaciones, que es de donde vendría el conocimiento original. Lo que permite además inferir, Salfa, que en épocas pasadas, y bien pasadas, estamos hablando de 8.000 años antes de Cristo, y hasta 10.000 o de 10.000 en general, desde aquí hasta para atrás, había una comunicación mucho más férrea con el exterior. O sea, o los hombres le daban mucha importancia a los hombres de esa época a que la vida en la Tierra era posible gracias a una comunión universal, una comunión cósmica. La tenían clara, y que te daba una retribución de energía posible. Exacto. Importancia que ahora no se le da tanto como se le daba en ese momento. Por supuesto. Y por eso al ser humano moderno le es tan difícil dar con las explicaciones. Exacto, pero mira. No tiene en el fondo esa cultura. Exacto, mira. No tiene esa historia. Por supuesto. Es excelente, porque ¿de qué nos ayudaría a confirmar, digamos, la descubrimiento de la Atlántida, digamos? Justo este año, justo en 2012. Que como todos se va a saber, no nos quedarán secretos ocultos, como dicen, y antes que llegue el 21, comienzan a aparecer todas estas cosas. Pero mira, desde el año 0, que está marcado a través de los calendarios del nacimiento de Cristo, hasta ahora van poco más de 2000 años, y mira lo que ha pasado a la tecnología, de andar, digamos, como te decía, con unas sandalias rústicas, a que todos tengamos teléfonos inteligentes que son verdaderos computadores para la mano, ¿cachai? Imagínate 8000 años para atrás, ponte tú que la cantidad de tiempo hubiera sido en términos de desarrollo igual, serían casi 4000, o sea, 4 veces más grandes que nosotros. O sea, la tecnología que puede estar ahí implicada quizás absolutamente, digamos, superaría cualquier película de ciencia ficción que nosotros imaginamos. Y pese a todo, llegaron a un fin porque la gran mayoría creó una masa crítica, digamos, que los destinó al fracaso. Y aquí viene la advertencia. ¿Pero por qué crees tú que había tanta magia con respecto a la Atlántida? Tú nombraste que Platón, Aristóteles, algunos de ellos nombraban a la Atlántida como algo cierto. Sin embargo, para nosotros también era como una especie de mito o realidad. ¿Existió la Atlántida o no? Pero de hecho, le da el nombre al océano por toda esa carga que tiene como de leyenda, ¿no? Absolutamente. Porque siempre también se dudó de porque nunca se había podido encontrar ningún vestigio. Por ahí, muchos grandes arqueólogos a través de la historia fueron a la búsqueda de la Atlántida. A partir de las descripciones del paisaje del mismo, trataban de ver cuál podría coincidir. Y muchas veces se trató de decir como que cerca de Grecia. Pero la gran conclusión final es que sí existió, tiene que haber sido una ciudad que no pueden verse los restos en superficie, que no pueden verse, digamos, en terreno que nosotros actualmente ocupamos en país alguno, sino que tendría que estar hundida porque fue algo que quedó sumergido. Finalmente, cuando este descubrimiento, que pasó hace algunas pocas semanas nomás, se termina obviamente entendiendo de que estamos quizás a punto de reescribir, o por último ya, si no queremos ser tan, digamos, radicales, de abrir un ápice, digamos, de la historia de algo que obviamente no está en ninguna, digamos, línea cronológica. ¿Cachai? Ahí yo te mandé el mail, Carmen Gloria, pero estoy mostrando la imagen de que este es el mapa que yo señalaba. De la disposición de las pirámides. Esto es Chichén Itzá, que prácticamente viene siendo como la misma disposición que estamos viendo en las pirámides de la Atlántida, que las imágenes que estamos encontrando. O sea, exacto, el mismo tipo de construcción, lo que decía que una distribución se hacía similar. La comparación con la cultura del Teotihuacán, que es lo que de alguna manera se asemeja muchísimo a lo que se descubrió. Sí. Pero lo de los mayas, Felipe, disculpa, Teotihuacán es más bien azteca, y la forma en cómo se distribuye físicamente, digamos, la formación es bien diferente. Yo solo digo lo que los expertos, una vez que se descubrió esto, lo califican. No. Exacto, mira,
De hecho, mira, es tan sorprendente. Bueno, además hay que decir, Chichén Itzá fue encontrado en los años 50, ¿no? Hace muy poco tiempo, muy virgen, muy poco tiempo, entonces estaba muy bien conservado. Pero para quienes hemos estado ahí, es bien sorprendente el lugar. Uno dice, ¿cómo esto lo puede haber hecho el hombre? Absolutamente. Claro. De hecho, a ver, insistimos, los conocimientos de disposición arquitectónica vinculados con fenómenos astronómicos. A ver, con todo eso ahí. Las personas que nos están viendo en estos momentos, manipulamos tecnología, sabemos manejar automóviles, ¿cierto? Podemos entender, digamos, cuál es el proceso de una planilla de cálculo, mandar un mail, digamos, y todo lo demás. O sea, somos homus tecnológicos, ¿ok? Pero aún así, con todo nuestro conocimiento, que somos todos, la gran mayoría letrados, digamos, conocemos el alfabeto, sabemos leer y escribir, salimos en un día despejado en la noche y por mucho que miremos, pese a que tenemos toda la información escolar, digamos, y de secundaria, nos costaría aún así tratar de determinar en muchas generaciones cuáles son los procesos de cambio de las estrellas planetas, de partida ya distinguir unos con otros, estrellas de planetas, conforme cuál es el dibujo, el recorrido que hacen en el espacio y si titilan con su luz o no, y entender procesos que involucran miles de años adelante. Mira, esta estrella va a estar acá, está acá, y que ellos, que no, obviamente, si entendemos, no tenían auto ni computador ni nada, mirando solo al cielo, no estaba internet, no estaba Google, no estaba los teléfonos inteligentes, pudieron hacer calendarios que involucran hasta el 21 de diciembre del año 2012. Claramente se las soplaron, se las dictaron. A simple vista uno no puede hacer esas deducciones. Es muy difícil. Menos hacer centros astronómicos con piedra, así como vamos a poner esta roca acá porque los solsticios y los eclipses van a pasar justo por esto. ¿A dónde? ¿Cuántos cientos de años habría que pasar solo para entender el proceso de cambios naturales? Los lugares físicos, si tú ves el cerro que hay en Machu Picchu, uno dice, ¿cómo pudieron el pueblo de Aguascalientes llevar las piedras hasta arriba? Y ahí si quieren involucran la isla de Pascua y todo. O sea, es como, ¿por qué una civilización primitiva haría un esfuerzo descomunal, inhumano, de partida que, como pudieron, nadie sabe, de llevar esto para crear estas ciudades maravillosas que después abandonaban? Claro, o sea, nadie entiende, nadie sabe qué pasó con esta cultura. Y de alguna manera lo más llamativo ahora es pensar en el magnetismo de estas ciudades. Exacto. Una de las cosas que identifica a esta supuesta nuevo descubrimiento de la Atlántida, lo que ustedes están viendo en esa imagen, es lo que está en el suelo submarino y que significaría el descubrimiento, un descubrimiento perseguido y cotizado hace muchos años. Pero por supuesto. Pero que además reviste toda un área magnética que tenía relación si no fuera con la Atlántida, el universo. Si no fuera la Atlántida, eso es igual, porque eso tiene una cantidad de años que se replica en las culturas, ciertos mayas, toltecas, etcétera, etcétera, pero sin embargo la cantidad de años que tiene eso, supuestamente que no debería haber nada acá. O sea, las más antiguas, que puede ser Sumeria, Egipcia, digamos, lo queda prácticamente nada parada, solo la esfinge y las pirámides para el lado de los egipcios, que eso haya estado ahí, que está tan bien hecho, digamos, que aguanta. Un documento. Es una cosa, por eso, yo creo que van a tener que abrir a un apéndice, digamos, en la historia. ¿Qué pasó acá? Yo creo que todos deben estar con una interrogación dibujado. O sea, había gente inteligente antes. Claro. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde fueron a dar? Y además, mira, ¿y de dónde salieron? Digamos? Y mira la magnificencia de lo que, lo majestuoso que tiene que ver con que la altura que podían llegar estos templos, esta envergadura de lo que hay aquí. Mejor, mira, póngalo eso. Mira. Y se va a ver mejor. Ahí está, esa es la foresta. Esa es la foresta que hay ahí y mira la altura que puede llegar a tener eso. O sea, eso es más grande que el mismo Costanera Center que está construido acá. Y supone que estamos hablando de gente que, digamos, comía lo que cazaba. Exacto. Y nada, o sea, hay cosas... Y ha cambiado un poco. Hay un conocimiento prestado, claramente. En Alfate hay un miramiento en menos a todas las culturas que son americanas, étnicamente autóctonas, americanas, porque claro, el descubrimiento de América vino de Europa, ahí estaba la cuna de la civilización. Y que viene la influencia todo el rato. Y que allá viene en el fondo, ellos trajeron los avances, ellos trajeron la tecnología, sin embargo, y hemos sido súper ciegos para darle el mérito a todo lo que aquí se hacía, que era salvajemente desarrollado, mucho mejor en términos de estructuras de regadío, en términos de conservación de alimentos, en términos de desarrollo astronómico, de ingeniería, es que justamente un montón de cosas de ese punto que no estaban ni siquiera desarrolladas en Europa. Oiga, atención. La Atlántida ha sido un misterio de tiempos inmemoriales. Muchas personas la han buscado, algunos pensaban que la habían encontrado, pero puede que por fin nos hayamos topado con ella. ¿Cuáles son los misterios que rigen la Atlántida? ¿Dónde ha sido mencionada? Y que esto al parecer dejó de ser un mito. Usted me espera 2 minutitos y yo le cuento todo, con documentos hasta ahora, qué supuestamente había sido la Atlántida, qué pasó ahí.
Toma. Este tema es fascinante porque nuestra civilización actual es el resultado de todas las anteriores. Pero ¿qué tal si, como descubrieron este par de científicos canadienses, que si eso es la Atlántida a 700 metros de profundidad, frente a Cuba, dentro del Triángulo de las Bermudas, es la Atlántida, quiere decir que nosotros podíamos aprender de civilizaciones anteriores tan o más modernas que nosotros y ver por qué les pasó lo que pasó. Y es curioso, porque mira qué notable. Dice Estefano, ya vamos a ver con los videos donde él recuerda la Atlántida y todo lo demás, dice que un gran maremoto, producto, digamos, de los cataclismos que la gente creó, producto del abuso de la tecnología, los borró del mapa. Cuando tú dices 8.000 años, 10.000 años, ¿sabes lo que pasó más o menos en esa época? ¿Qué? El diluvio universal. Toma. Todo calza, pues. O sea, supuestamente comenzaron la gente a emigrar a distintos lados porque hubo como un castigo divino, entre comillas, directo o no, donde hubo un abuso de ciertos conocimientos y de repente tuvo que partir la humanidad de cero de nuevo, y parte, obviamente, coincide con que la Atlántida fue borrada del mapa por una gran ola, un gran tsunami. Pero atención. Este tema, que obviamente se lo digo con todo cariño, soy de la reina, la gente de Providencia que votó sabiamente. Queremos ir, por ejemplo, perdón, déjame decir algo, pues, ya. Quiero ir al video de, obviamente, de cómo la gente pensaba que la vida de la Atlántida, basados, obviamente, en dos cosas, atención, en los pocos textos que hay que relatan esto, o también de personas, ojo, no mirar en menos, personas que pueden hacer viajes astrales para ir al pasado o que en la actualidad viajan a la civilización, dicen ellos, a la Atlántida, para recaudar el conocimiento que allí había. Mira, atención. 10.000 años antes de Cristo. Un paraíso utópico. Una sociedad extremadamente avanzada. Una vasta y poderosa civilización que dominaba los mares. Hasta que de pronto se desató la catástrofe. La isla de Atlántida desapareció de la historia para siempre. O quizá no. Ok, eso fue lo que le ocurrió según los textos que uno puede recopilar en tantas partes. Vamos a hablar a las personas que se vienen sumando a la sintonía porque al parecer la Atlántida fue descubierto. Ahora, ¿cómo era la vida ahí según estos escritos? Lo vamos a mostrar inmediatamente, pero antes nuestra amiga, un gran consejo. Te voy a dar otra gran revolución. ¿Tienen algo más también? Vamos a retomar de dónde partió. Teotihuacán, la parte, perdón, Chichén Itzá, en la parte de la Ribera Maya, habría que ver porque lo último que termina donde está Xcaret, esta ciudad que está como con túneles subterráneos, de la gente que ha tenido la oportunidad ahí donde se hacen tour, y está el centro astronómico, podría ser, si es que una continuación de una continuación perfecta, porque es justo, da hacia el Triángulo de las Bermudas, golpea mirando hacia Cuba, claro, y golpea mirando hacia Miami también. Lo que dice usted, que claro, es que probablemente el terreno donde estamos viendo, ahí está la disposición de las pirámides. Eso es Chichén Itzá. Exactamente, podría ser, y no es para descartar, me parece notable que actualmente donde hoy están estas pirámides en tierra sea la continuación de otra porción que hoy día está completamente tapada por el océano, claro, pero que en realidad todo eso estaba en la superficie antiguamente y eso fue lo que quedó. Es como si es que hubiera un super tsunami que, digamos, agotara ciertas ciudades, digamos, como Valparaíso, y al final, digamos, más a la región metropolitana fueran los que sobreviviríamos, pero lo otro se perdió esa costa. Perdona, digamos. Y que dejara todo lo que hoy día actualmente son las islotes y las islas que hay alrededor. O sea, no deja de ser de que la Florida, Miami, se hubiese conectado con la Ribera Maya, de cierta manera, hubiese quedado un centro y esto hubiese quedado bajo el agua. Y lo que hoy día uno lee es Puerto Rico, Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente, lo que parece ser el centro de esta ciudad, de una teoría para no descartar, es que el centro, la plaza de armas, por así decirlo, el centro energético estaría bajo la superficie del agua, y si bien toda la propensión energética que sigue funcionando en el resto de las pirámides distribuidas en el resto del mundo y sobre todo en la parte caribeña y Centroamérica, digamos, el centro, digamos, el núcleo debiera estar en las profundidades. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque a las personas que se están sumando, esa imagen que está ahí dio
la vuelta al mundo. Lo que estamos viendo a través de un robot que iluminó y fotografió el suelo, ¿cierto?, de 700 metros de profundidad en el Océano Atlántico frente a Cuba, dentro de la porción que se conoce como el Triángulo de la Bermuda, una cantidad de edificaciones con pirámides incluidas que datan de por lo menos 8.000 años de antigüedad. La gente saltó de inmediato, empezaron a decir, esto es la Atlántida. ¿Y por qué no? Porque ya de la época donde fueron datadas estos edificios, claramente no corresponde a civilizaciones con capacidad de diseñar ese tipo de ciudades, porque eso no es un monumento aislado. Hay calles, avenidas, casas y algo que se expande y, como podría decir, llegar a incluso hasta nuestra superficie. Claro. Ahí hubo un gran cataclismo. Maestro, yo quisiera, por favor, si pudiéramos ver el S5, que Matías de Stefano, que es un gran vidente en vida, tiene 25 años este muchacho, pero ha sido considerado uno de los grandes líderes dentro de los niños índigos, sin ascos, no te lo manda a decir con nadie, sin anestesia, dice, yo en mis antiguas reencarnaciones viví en la Atlántida y vivimos un paisaje, un emplazamiento tecnológico similar, y ese es el dibujo que él hace. Dice, antiguamente, claramente vemos una cantidad de islas que están obviamente frente a Florida y entre Europa y cercana con un islote entrando a África, que no corresponde, eso no está en el mapa actualmente, eso no existe, pero al parecer una gran ola, un tsunami, arrasó con todo eso, incluso haciendo una especie de corrimiento de parte de esos islotes o de esa gran isla, muy similar a lo que podría ser Japón, digamos, hacia, digamos, lo que es frente a Cuba. Ahora, eso también coincide por las épocas muy similares a la historia de Noé, del gran diluvio, que no solamente está en la Biblia, sino que los sumerios, ¿cierto?, en Ula Elis, que es un canto epopéyico sobre cómo los dioses deciden borrar con la raza humana, ¿cacha? Porque hubo un problema, hubo una guerra, a parecer ahí, entre los humanos avanzados en la Tierra con dioses que venían de más lejos del espacio. Imagínate, estamos hablando de libros, digamos, sagrados para los sumerios. Dicen que la civilización fue borrada con un gran cataclismo de agua. Y vuelve a coincidir el diluvio universal con lo que está en el libro Nula Elis de los sumerios o textos babilónicos más antiguos, junto con el descubrimiento de la Atlántida, que está citado incluso por los filósofos o los grandes autores griegos. Finalmente decimos, había una ciudad que era tan moderna. ¿Qué tan moderna? Según esos textos, la vida de la Atlántida era más o menos así. Por favor, mira. Había un Salfate. La pirámide. Mucha gente cree que la civilización de Atlántida era muy avanzada tecnológicamente, que podían viajar por el espacio y que tenían coches, submarinos y otros ingenios de esa clase. ¿Te puedo pedir un favor así, pero genial, Carmen Gloria? Hay esa imagen que tú mostraste anteriormente, que tiene que ver con el mapa del mundo, que es como lo que habla Salfate, el gran diluvio o la separación de los continentes, que en realidad todo calza, porque la cabeza de Venezuela, que es en la parte superior de América del Sur, vendría siendo la propia entrada, por supuesto, en toda la vuelta, y toda la cabeza de África, o sea, que la relación de las pirámides de Egipto... Claro, o sea, Brasil calza con el hueco de África, igual es raro, así pareciera que hubiera estado así, ¡pah! Exacto, ¿me entendí? Sí, un misterio que hasta el día de hoy no tiene explicación. ¿Cómo se llamaba? Ahora vimos... Salfate, ¿cómo se llama? ¿Pangea se llamaba? La Pangea, exacto. El continente todo unido. Completo, sí. Que luego se rompió. Se fractura. Claro. Oye, ¿y qué fines científicos podría tener este descubrimiento? ¿Qué cosas se aproximan, digamos, para qué miedo, qué buena pregunta. Hay jeroglíficos que podrían haber lectura. Por supuesto que, a ver, supuestamente los jeroglíficos, así como estaban obviamente en estas columnas egipcias, te explican cuál era el funcionamiento de las pirámides y los demás. Ahora, ¿saben qué se descubrió ahí? Que para qué sirven las pirámides, porque nosotros hemos creído que son tumbas, ¿cierto? Claro. Que son como transportadores, pero a veces también no se entiende cuál es la verdadera función, porque hay algunas cosas que están escondidas. Supuestamente los jeroglíficos, que algunos ya están diciendo que ahí yacen, explicarían cuál es el funcionamiento de las pirámides realmente. ¿Y saben cuáles son? ¿Cuáles son? Si usted me espera, no, de verdad, porque además hablaron de autos voladores y todo. Se lo explico, con pizarra si quiere. Pero a ver, desarrollamos esa teoría. 2 minutos y volvemos, le hizo. ¿Para qué sirven las pirámides realmente? Parece que ahí está la respuesta. Probablemente la historia acerca de la evolución de las distintas razas y culturas de la humanidad tenga que ser reescrita a propósito de lo que parece ser descubierto fue la Atlántida. Vamos a continuar con este tema, pero antes, mis amigos, tienen un importantísimo consejo que darles. Muchas culturas no han dudado, pero en lo más mínimo, de que la Atlántida existió.
Por ejemplo, sin ir más lejos, fíjese que los nazis, la Orden de Thule mística, que estaba comandado bajo el Tercer Reich, afirmaban que muchos de ellos, que tenían conocimientos esotéricos, sí, estamos hablando de los nazis, decían ser provenientes o herederos reencarnados de la Atlántida. De hecho, qué loco, porque mientras arqueólogos buscaban cerca de las islas en Grecia o más al norte de Europa, fíjense que ellos trataban de encontrar los restos de la Atlántida en Centroamérica e incluso más al sur. Claramente tenían datos mejores que la gran mayoría. ¿Qué es lo que sucede? Para aquellos que se vienen recién sumando a nuestra sintonía, un hecho que claramente debiera desenmarcar los mitos respecto a la Atlántida, porque la historia debiera volver a ser escrita. Una expedición científica de dos grandes canadienses, un hombre y una mujer, se dieron cuenta con eso. Lo que están viendo son fotografías reales de un batiscafo que pusieron a 700 metros de profundidad bajo el Atlántico, esa es la que llamó la atención, para descubrir una ciudad completamente moderna, pirámides incluidas, con más de 8000 años de antigüedad. ¿Pero cómo? Si el hombre comenzó a hacer esas cosas miles de años después, ¿no? Ya existía una ciudad completamente emplazada. Como la teoría que Juan José también explicó, ¿será eso la continuación de las otras pirámides que están en tierra en Centroamérica e incluso más abajo? Todo es posible. También que posiblemente, si es que esas pirámides son centros energéticos, como vamos a explicar, que al parecer están las instrucciones, están como el manual, el catálogo dentro de los jeroglíficos de la ciudad, por fin sabríamos para qué existen las pirámides. No serían tumbas, no serían centros como de teletransportadores, sino que al parecer serían grandes pilas que succionan dentro de la emanación energética natural de la Tierra un sistema que luego pasa a distintos monolitos y que es una red eléctrica que incluso está conectada con las ruinas de Stonehenge o también con las pirámides de Egipto. Es en el fondo una red central de energía limpia y pura y natural que está conectada en distintos puntos y que todos los autos voladores que uno se puede imaginar o todo el sistema de energía que con el que funcionaban los atlantes y el resto de las civilizaciones donde ellos fueron pioneros, funcionaba gracias a las pirámides. ¿Qué explicaría eso? Entre otras cosas, que si estos centros de energía naturales, que se basan, por ejemplo, en la extracción de la electricidad que está en la ionosfera de la Tierra, seguirían estando funcionando y por lo tanto producirían todos los desmanes magnéticos en los sistemas de instrumentalización de los aviones, ¿cierto? Instrumentos de navegación, de barcos, etcétera, etcétera. Finalmente, todo parece calzar. Calza precisamente, digamos, la disposición geográfica de que hubo una civilización, como tantos libros sagrados dicen, antes que la que nosotros logramos conocer. Y por supuesto, lo más importante es que hubo una civilización tan avanzada o incluso más, llamada Atlántida, y que incluso tan más avanzada que su forma de recuperación o distribución de energía seguiría funcionando hasta el día de hoy. Imagínate. Una consulta de lo que nos fuimos comerciales con la gran interrogante de por qué independientemente de lo que tú estás explicando, o sea, mi experiencia de haber estado en este tipo de pirámide es, ponte tú en Chichén Itzá, es una gran infraestructura donde en su cúspide, qué sé yo, hay como una pieza abierta que tiene 4 entradas, claro, que uno podría... que funcionan como centro astronómico, calendarios también, donde pasa la luz y todo. Con las escaleras también. Es verdad, pero lo curioso es que abajo, debajo de esta gran infraestructura... como una bóveda. Hay un solo pasadizo donde la gente entra en hilera y en algún momento la gente que está adentro, hay un pequeño hueco donde uno se tiene que meter, dejar pasar al otro y así sucesivamente. O sea, no tiene un tránsito de 2 personas a la vez. ¿Sabe por qué? Porque como muchos han dicho, parece que son como verdaderos cables naturales, que el traspaso de energía fluya. Es como haber inventado el Feng Shui, la energía limpia de Tesla y todo al mismo tiempo. Al parecer, y aquí viene lo bonito, ya hemos hablado que la disposición de las pirámides tiene que ver con un reflejo en ciertas constelaciones o mapas estelares. Pues bien, no solo eso, las pirámides están colocadas como si supieran sobre esta recanalización de la energía natural kundalini de la Tierra que hoy día pasa por la cordillera de los Andes y ciertos caminos que el mismo vidente de Estéfano hace, que pasa por las pirámides. Es como que están alineadas como los huesitos de la columna vertebral, claro, que
Bueno, en estos momentos la energía pasa por acá, pero en miles de años más va a pasar por acá, así que hagamos la pega adelantado y la disposición claramente parecían ser centros de captación de energías como la aguja acupuntura en ciertos puntos y meridianos del cuerpo humano. Bueno, pero sí, o sea, el gran planteamiento que se dice que esa era la tumba del personaje más importante, pero también existe que es la posibilidad de llevar al personaje más importante para lo que estás diciendo tú, para que él en ese momento, a través de esta conexión, pudiese recibir toda la energía universal. Exactamente. Y provocar no solo una ascensión personal, digamos, sino una distribución del propio conocimiento al resto. Oye, pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es todo lo que viene ahora, a posteriori, ¿no? Las investigaciones, cómo se van a desarrollar. Ojalá que no lo tapen, ojalá que no. Que se cuide, digamos que la verdad que este submarino que va a tener que llevar cámaras para poder fotografiar, porque un ser humano no puede bajar a esa distancia de 700 metros, cuiden toda esta infraestructura y que las cosas se sepan de buena manera. Y ojalá que no se peleen respecto a de quién es la Atlántida es de todos y es una lección que tenemos que traer. No son armas, ojalá que no lo ocupen para eso, son fuentes de energía gratis y de calidad para todos. Como ayer en las elecciones todos ganamos, pero los principales que ganamos fuimos nosotros porque ustedes nos acompañaron esta mañana.